Mendiga encuentra cartera de un billonario árabe y él se enamora, pero lo que descubre cambia todo. Amina, con sus 22 años, luchaba cada día en las polvorientas calles de un barrio marginado. Sus cabellos oscuros eran un manto de miseria en contraste con sus ojos, que destilaban una chispa de vida. Caminaba por el mercado, donde las risas y los murmullos se entrelazaban, con el aroma envolvente de especias como el comino y la canela. La luz del sol se filtraba a través de un toldo desgastado, creando juegos de sombras que danzaban ante su paso. Una mañana, mientras recogía algunas sobras de fruta tiradas por los vendedores, algo brilló en el suelo. Era una cartera de cuero, opulenta, decorada con detalles en dorado. Amina la recogió con manos temblorosas y al abrirla se encontró con un despliegue de tarjetas de crédito y un perfume embriagador que llenó su ser de anhelos prohibidos. En ese instante, su corazón se disparó. ¿De quién será?, pensó, olvidándose del hambre que le desgarraba el estómago. A su mente llegaron imágenes de mansiones, coches lujosos y un mundo que parecía tan lejano. Mientras examinaba la cartera con curiosidad, un sonido resonó detrás de ella. El brum de un motor caro que se acercaba. Se giró y allí estaba Farid, el billonario árabe, con su traje a medida y una mirada intensa que podía derretir el hielo. La gente se apartó mientras él bajaba de su lujoso automóvil, como si un jeque ancestral hubiese hecho su aparición. ¿Has visto mi cartera?, preguntó Farid, con una voz que retumbaba en su pecho. Amina, con el rostro pálido y el corazón acelerado, no sabía cómo responder. Las miradas de la multitud se clavaban en ella, un mar de ojos juzgadores y curiosos. «Yo no sé de qué hablas», murmuró, intentando ocultar el brillo dorado entre sus manos. Farid frunció el ceño, la confusión y la atracción iluminando su rostro. Sin poder evitarlo, se acercó más, el aroma de su colonia de ámbar y especias embriagándola. Era como un sueño del que no quería despertar. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, la sorpresa dibujando líneas en su frente. «No es lugar para alguien como tú». «Porque aquí es donde vivo», respondió Amina, su voz temblorosa, pero llena de dignidad. Se sentía expuesta, pero también extrañamente viva. Los murmullos de la multitud aumentaron, tensando el aire entre ellos. Amina comprendió que cada instante contaba, que lo que estaba en juego era más que un encuentro sencillo. Pero cuando los ojos de Farid se encontraron con los suyos, un hilo invisible se tensó entre sus almas. Fue un instante glorioso y aterrador. Justo en ese momento, Amina recordó un detalle de la cartera, un pequeño recibo de una lujosa tienda que sus ojos no podían creer. Su estómago se revolvió. ¿Qué pasaría si Farid descubriese la verdad? Sin embargo, la atracción también empezó a germinar en su pecho. El sonido del laúd resonó en la distancia, como un eco de la vida que seguía, indiferente al revuelo que acababa de comenzar. Amina no sabía que ese instante cambiaría su vida, para siempre, y que lo que había desatado iba más allá de cualquier cuento de hadas. Las miradas se intensificaron mientras el aire se volvía más denso, y Amina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una alerta importante. Muchos suscriptores me comentaron que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revisa rápido el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La multitud contenía la respiración. Amina sentía el calor de sus miradas sobre su piel, el peso de un secreto que apenas podía cargar. La conexión con Farid parecía un espejismo, un sueño lejano. Pero ese instante fue interrumpido por un grito desgarrador que resonó detrás de ellos. Amina, cuidado, es un engaño. Era Samir, un viejo amigo de la infancia con cara de pánico. Se empujó a través de la multitud, ansioso, los ojos abiertos como platos. El rostro de Farid se tornó severo. ¿Quién es este?, preguntó, fijando su mirada en Samir, un fuego intenso ardiendo en su interior. Amina se sintió estallar por dentro. Las palabras de Samir la atravesaron como un rayo. «Es un engaño». ¿Qué podía significar? Temió preguntar, pero sabía que debía. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Samir llegó hasta ella, visiblemente agitado. «Amina, debes», comenzó, pero sus palabras se ahogaron en su propia ansiedad. Farid, a un paso de distancia, frunció el ceño. «¿Qué sabes tú de ella?», exigió, su voz cortante como un cuchillo. La tensión se hizo palpable. El aire se llenó de murmullos nerviosos. Samir inspiró hondo y con voz entrecortada dijo: «La cartera no es solo una cartera, es...». Farid se acercó mucho más, su mirada penetrante como un láser. Amina sentía que el tiempo se ralentizaba. Cada palabra que pronunciaran podría cambiarlo todo. «Es mía. Vino de un lugar oscuro», dijo Samir, mientras sus ojos se pasaban de Amina a Farid. «La familia de Farid no es lo que parece». Amina sintió que se le paraba el corazón. ¿Qué quería decir con eso? Farid se volvió hacia Amina, mas no la miró. Su expresión era un mar de emociones en conflicto. Cada segundo se sentía como un trepidante golpe de tambor en su pecho. «¿Qué sabes de mí, Samir?», preguntó Farid, la voz sonando como un trueno en un día despejado. «Tus negocios no son limpios. Amina tiene que saberlo». Samir parecía más decidido, como si su vida dependiera de ello. Las palabras de Samir recorrieron la plaza, dejando un rastro de incredulidad y sorpresa. El murmullo se intensificó. Amina nunca había pensado en Farid más allá de su fachada lujosa. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos escondía? Farid se volvió bruscamente, y Amina pudo ver la tormenta que se desataba en su interior. El gemido de este desconocido era una ola aplastante, llena de verdades incómodas. El silencio pesaba en el aire. Amina sintió que el suelo se abría bajo sus pies, su estómago giraba. Las risas del mercado habían desaparecido. Todo se sentía irreal. De repente, el aroma de canela y comino se desvaneció, dejando solo un regusto amargo en su boca. «Samir, no es el momento», Farid finalmente dijo, la voz casi un susurro, colmado de tensión. «Es el momento», replicó Samir, su voz resonando. «No puedes esconderte en tu burbuja de oro. Apúrate, Amina, no lo hagas». Y en ese instante, Amina supo que la vida que imaginaba con Farid se tambaleaba al borde de un precipicio. ¿Podría confiar en alguien que provenía de un mundo tan distante? El eco de cada mirada se volvía más fuerte, más hiriente. Todo se iluminó, y con un gesto desesperado Farid trató de avanzar hacia ella, pero Amina retrocedió. Un nudo se formó en su garganta.
El dulce encanto del momento se convirtió en una revelación que podría destruirlo todo. Justo cuando creía que el caos no podía aumentar, un estruendo sacudió el lugar. Un vehículo negro, imponente, se detuvo bruscamente. Y del interior salió un grupo de hombres de aspecto inquietante. Casi podía escuchar el latido de su corazón en sus oídos. ¿Qué vendría ahora? Tras de ella, la verdad se cernía como un monstruo. La historia apenas comenzaba y ya era un torbellino. ¿Eso era realmente el amor o solo un laberinto peligroso? La multitud se aglomeró en una tensa espera, sosteniendo la respiración. El vehículo negro parecía un depredador esperando su momento. De él emergieron hombres de apariencia amenazante, con ojos fríos como la noche estrellada. Amina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblorosa apenas audaz. El bullicio del mercado se desvaneció, reemplazado por un silencio palpante. Los recién llegados avanzaron sin prisa, como si el propio tiempo se detuviera ante ellos. Farid se volvió hacia Amina, el temor asomando en su mirada. «Tenemos que irnos», dijo, pero su voz sonaba más como una súplica que una orden. Samir, aún en pie con el rostro desencajado, continuó acercándose. «Amina, nos están buscando. Tu vida corre peligro». Las palabras de Samir resonaron como un martillo. Amina no entendía. La confusión la envolvió como un manto pesado. Se volvió hacia Farid, buscando respuestas en sus ojos, pero solo encontró más preguntas. De repente, uno de los hombres del coche dio un paso al frente. Era alto y robusto, con una cicatriz prominente que marcaba su mejilla izquierda. «Farid, no eres el único que tiene secretos», dijo, su voz profunda y amenazante. Cada palabra parecía cargar un peso aplastante. Amina retrocedió, el pánico formándose en un nudo en su garganta. El momento se tornó en una película de terror, donde ella era la protagonista, atrapada en un mundo que nunca imaginó. «¿Qué secretos?», murmuró, incapaz de procesar la angustia que la envolvía. Farid, cuya imagen perfecta comenzaba a desmoronarse, intentó acercarse, pero el hombre lo detuvo. «Metida en cosas oscuras. Amina está atrapada en esto», afirmó con un tono de acusación. Los murmullos de la multitud se hicieron más intensos, voces llenas de curiosidad y miedo, burlándose de la situación. Amina miró a su alrededor. Cada mirada se pegaba a ella como un rayo que la iluminaba, pero también la quemaba. Y entonces, de repente, comprendió todo lo que había ignorado hasta ahora. «No, no puede ser», susurró, su voz quebrada. Pensó en aquellos días en que Farid parecía un príncipe, alguien que podía llevarla a un mundo de ensueño. Pero todo eso era un engaño, un disfraz de un tiempo que no le pertenecía. Farid trató de acercarse nuevamente. «Amina, escúchame», gritó, su voz resonando con desesperación. «No me creas, lo que dicen no es cierto». Pero la imagen de la cartera lujosa, el recibo de una tienda de alta gama y las palabras de Samir comenzaban a unirse en su mente. ¿Y si Farid no era más que otro ladrón de sueños? Justo en ese momento, una risa retumbó desde las sombras. Era una risa familiar, pero también macabra. De detrás de los hombres apareció Rami, el hermano de Farid. Amina sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies al verlo. No lo había visto en años, y su reaparición solo complicaba las cosas. «Hola, Amina», dijo Rami, con una sonrisa que helaba la sangre. «Qué sorpresa verte aquí». Las miradas se entrecruzaron, atrapadas en un juego de acuerdos que se desmoronaba. Amina temer por lo que haría.
Lo que está pasando no te concierne, Farid le gritó, pero Rami solo sonrió, como si supiera algo que los demás ignoraban. ¿De verdad creías que podrías borrarte del mapa, hermano?, dijo Rami, el tono burlón impregnado de veneno. Amina sintió que un mundo de secretos y mentiras se derrumbaba a su alrededor. Todo lo que creía saber se desvanecía. El caos reinaba, y los hombres a su alrededor se movían como sombras amenazantes. Hay cosas que no sabes, Amina, reiteró Rami dando un paso cauteloso hacia ella. Cosas que cambiarán tu vida para siempre. Las palabras de Rami resonaron como un eco en su mente. ¿Qué tipo de secretos estaban escondidos detrás de las sonrisas? ¿Qué verdadera historia había detrás de Farid y Rami? La tensión creció, y de repente un grito desgarrador estalló en el aire. Amina dio un paso atrás, con el corazón en un puño. Un silencio tenso llenó el ambiente, marcado por una verdad escalofriante. ¿Qué secretos se avecinaban? ¿Podría enfrentarse a la tormenta que se desataba? Su vida, su amor, todo estaba a punto de cambiar. Amina sintió que el aire se cortaba a su alrededor. La risa de Rami reverberaba en su mente como un eco aterrador. Los hombres del vehículo negro se posicionaron a su alrededor, creando un círculo cerrado que parecía un laberinto del que no podría escapar. «Amina, no te acerques», gritó Farid, pero su voz se desvaneció entre el murmullo temeroso de la multitud. Los rostros se alineaban ante ella, llenos de curiosidad y miedo. ¿Qué estaba pasando? Amina miró a Rami, buscando respuestas. Sus ojos la provocaban, como si supiera algo oscuro. «Esa cartera», dijo Rami, sus labios curvándose en una mueca. «Tiene más historia de lo que imaginas». Amina sintió que el fondo de su estómago se retorcía. ¿De qué hablaba Rami? Su mente iba a 1000 por hora. El viento comenzó a soplar, trayendo el olor a especias, mezclado con el sudor nervioso de la multitud. La situación era caótica, pero había algo más profundo que la inquietud en el aire. «Amina, por favor, escucha», insistió Farid, desesperado. «Solo lujo. Es un símbolo del poder de nuestra familia. Y tú, Amina, estás más involucrada de lo que crees». «¿Involucrada en qué?», preguntó Amina, su voz apenas un hilo. Las palabras de Rami la atormentaban, como sombras que se alargaban e invadían su mente. Hace años, nuestra familia llevó a cabo un trato muy oscuro, un pacto que la gente no olvida. Rami dio un paso adelante y la multitud se removió, como si supieran lo que vendría. Eras parte de ese trato. El mundo se oscureció. Amina miró a Farid, buscando en su rostro una señal de protección, una pista de que todo era una locura. Pero él simplemente le devolvió la mirada, una mezcla de temor y incertidumbre. «¿Qué estás diciendo?», rompió el silencio Samir, con voz estridente, pero Rami simplemente sonrió. «¿No lo sabías, Samir? Tu amiga ha sido la pieza clave desde el principio, la única que podía romper el ciclo». Las palabras impactaron como una bofetada. Amina sintió que el frío la invadía. Su corazón palpitaba y su mente se descontrolaba. ¿Era verdad? ¿Qué ciclo? Buscó el apoyo de Samir, pero él estaba tan perdido como ella. «Amina, no», murmuró Farid, acercándose un paso más sin darse cuenta del peligro. Antes de que pudiera hacer algo, uno de los hombres del coche negro se interpuso, unas manos firmes bloqueándole el paso. «Es mejor que se lo cuentes tú, hermano»,
dijo el hombre del caos. Amina, tu vida está entrelazada con nuestras sombras, y ahora debes decidir si quieres seguir arrastrando ese lastre o romperlo de una vez. El sudor le corría por la frente a Amina. La idea de que su vida había estado basada en mentiras era devastadora. No sabía si llorar o gritar. La multitud estaba completamente en silencio, mirándola fijamente, como si la vida estuviera en suspenso. ¿Qué he hecho? Su voz era un susurro quebrado. Farid parecía estar perdiendo la fe. No puede ser cierto. No te creo. Pero las palabras de Rami parecían resonar en su cuerpo como un tambor. Justo cuando la tensión alcanzó su clímax, un grito, heridas y una mirada de locura descontrolada. «Amina, no te dejes engañar», gritó, y Amina lo reconoció de inmediato. Era un viejo conocido del barrio, alguien que había desaparecido hace años. El caos se desató. La multitud empezó a murmurar, desplazándose en un torbellino. Nadie comprendía lo que estaba sucediendo, pero todos entendían que algo explosivo estaba a punto de estallar. Amina sintió que todo su mundo se desmoronaba. Se encontraba en el ojo de una tormenta, y en cualquier momento todo podría derrumbarse. ¿Sería capaz de afrontar la verdad? Con un último vistazo a Farid, los ojos llenos de lágrimas, comprendió que la respuesta podría definir su vida. Y cuando pensó que la tempestad había alcanzado su pico, un disparo resonó, cortando el aire como un rayo. Todo se detuvo en un instante inquietante, y volvió a escuchar las palabras de Rami, flotando en el aire. ¿Vas a romper el ciclo o a perderte en la oscuridad? La vida de Amina estaba a punto de cambiar drásticamente, pero en ese momento crucial, todo seguía siendo un enorme y aterrador misterio. ¿Qué secretos ocultaba realmente su pasado? Amina sintió que su mundo se congelaba. El eco del disparo resonaba como un trueno en sus oídos. Miró a su alrededor. Las miradas de la multitud estaban fijas en ella, esperando algo. La tensión era palpable, el aire grueso como el humo. ¿Estaría a salvo? ¿Qué estaba por venir? El hombre con la cicatriz se acercó, un rayo de desafío en su mirada. «No puedes escapar de esto, Amina. Tu vida está en peligro por decisiones que ni siquiera conoces», dijo, y su voz era un silbido cortante. Rami sonrió de forma engañosa, disfrutando del caos. «Eres parte de algo mucho más grande», respondió. Su tono provocador electrizaba el ambiente. Amina sentía cómo sus nervios se retorcían y un sudor frío le recorría la frente. «¿Qué sabes de mí?», le preguntó, su voz temblorosa pero determinada. Solo quería entender, pero cada palabra que salía de la boca de Rami era como una punzada. Pero antes de que Rami pudiera responder, un grito desgarrador estalló entre la multitud. Era una mujer que a través del mar de cuerpos entendió que la desesperación fluyó desde lo más profundo de su ser. Amina la reconoció. Infancia. Una voz del pasado resurgiendo en medio del horror. «¡Amina!», gritó Laila, con lágrimas brotando de sus ojos. «No les creas. Ellos no son quienes dicen ser». Amina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de Laila resonaron en su mente como campanas de alarma. ¿A quién debía creerle? Con un gesto rápido, se volvió hacia Farid. Buscaba en él algún atisbo de verdad, alguna señal de que todo lo que estaba sucediendo era solo una confusión. «Farid, dímelo». Su voz se quebró en la última palabra. Esperaba una respuesta que la tranquilizara, pero vio cómo su rostro tomaba un matiz de desesperación. De repente, el hombre con la cicatriz avanzó un paso. «Laila no tiene idea de lo que está hablando. Pero tú, Amina,
Debes saber que la verdad es más oscura de lo que imaginas. Se detuvo, dejando que un silencio opresivo llenara el aire. El tiempo se acaba. Amina sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando? Pero su voz era un hilo, ahogada por la incertidumbre. Y entonces, ante su incredulidad, el hombre continuó. Tú y Rami son la clave. Lo que sucedió años atrás. Tú eras parte de un pacto que definiría el destino de nuestras familias. Un estremecimiento la atravesó. No podía ser cierto. Recuerdos de risas y juegos en el barrio comenzaron a mezclarse con recuerdos desgarradores. La conciencia de que su vida había estado tejida con oscuros secretos empezó a tomar forma. «No», gritó, tratando de desenredar la maraña de confusión. Pero la mirada de Rami, llena de deseo de venganza y desdén, la mantenía anclada. «Es la única forma de romperlo, Amina», interrumpió Rami, sus ojos chispeantes como un rayo. «La única forma de liberarte y liberar a todos de este ciclo». Los murmullos de la multitud se intensificaron. La atmósfera se había vuelto eléctrica. Cada persona allí sabía que algo grande estaba por estallar. Amina buscó en los ojos de Samir. Su expresión era de horror. «¿Qué te hicieron, Amina?», preguntó, su voz llena de angustia. «Te están manipulando». Pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz, y el dolor era agudo. Amina se dio cuenta de que cada pequeño detalle de su vida había estado conectado a un secreto del que nunca fue consciente. Justo cuando pensó que no podría soportarlo más, un destello de acero apareció entre la multitud. Era un cuchillo, brillando en la luz del sol, dirigido directamente hacia ella. «¡Amino!», gritó Farid, pero el tiempo parecía detenerse. El golpe fue rápido. Amina sintió un dolor punzante en su brazo. Miró hacia abajo, horrorizada. Sangre brotaba de su piel, y en un instante todo se volvió oscuro. En su agonía, escuchó el eco de risas inquietantes y los gritos de la gente. «Esto no ha hecho más que comenzar», susurró una voz velada en su mente. El dolor fue aterrador, y en un último instante se dio cuenta de que el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que imaginaba, antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Amina sintió que su mundo se oscurecía. El dolor agudo en su brazo la había sacudido de su trance. La conmoción la hizo caer de rodillas. El suelo de tierra caliente hirviendo bajo ella. La multitud se movía como un mar inquieto, pero todo sonaba lejano. El eco del disparo todavía vibraba en sus oídos, y las risas burlonas de Rami parecían resonar en su mente. «¿Por qué?», pensó, tratando de juntar las piezas de este rompecabezas aterrador. Justo cuando creía que todo estaba perdido, una luz destelló en su interior. Luchó por mantenerse consciente, aferrándose a lo que quedaba de su vida. Cubierta por el caos que reinaba. Un murmullo de alarmas recorrió a la multitud, cada rostro reflejando la incertidumbre y el pánico palpable. Cruzó su mirada con Samir, quien estaba empotrado entre la multitud. Su expresión era de horror. «Amina, no caigas en su juego. Debes despertar», susurró con urgencia. Y ahí, en su tono, Amina sentía algo. Temor, pero también una chispa de confianza. Pero las palabras de Rami resonaban en su cabeza. «Eras parte de un pacto que definiría el destino de nuestras familias». ¿Qué pacto? ¿Qué oscuro secreto le había sido ocultado? La sangre brotaba de su brazo, y eso la llevó de regreso al dolor. Un frío helador comenzó a invadir la atmósfera. Rami soltó una risa burlona. «Te preguntas por qué todo esto, ¿verdad? La familia de Farid
Ha estado manipulando cada movimiento tuyo. Su rostro estaba distorsionado por el placer malicioso de ver su sufrimiento. Las palabras de Rami se adhirieron a Amina como un peso. Farid parecía atormentado, dividido entre la lealtad a su familia y el deseo de protegerla. «No es verdad», intentó defenderse, pero su voz era un susurro ahogado, y en ese instante... Lo que imaginas. El mundo se detuvo. Amina no podía procesar todo. La tensión creció, más intensa. «¿Qué sabes, Laila? ¿Qué está pasando? Dímelo». Amina se aferraba a la esperanza que podía estar oculta en sus palabras. Laila respiró hondo, cruzando la distancia entre ellas. «Tú eres la heredera de un poder antiguo, Amina. No solo de un trato entre familias, sino de un legado que ha estado dormido por generaciones. Todo lo que ha pasado, cada encuentro, cada mirada, que llevaron hasta aquí por una razón». El aire alrededor se volvió denso. Las palabras de Laila entraron fuerte y claras en su mente. Era una verdad que desgarraba la mente. «¿Yo? ¿Heredera? ¿De qué hablas, Laila?» «Eres la clave», insistió Laila. Su voz se desbordaba de emoción. «El ciclo que Rami menciona no es solo un juego de poder. Se trata de un legado que conecta nuestras familias de maneras que nunca imaginaste. Y eso significa que el destino de todos depende de ti». Amina sintió que la tierra se movía cuando la revelación se instaló en su pecho. «No, esto no puede ser». Se levantó. El dolor del brazo ya no importaba. Samir y Farid intercambiaron miradas de horror. La comprensión estaba aterrando a todos. Y en ese momento, mientras el caos se construía alrededor de ellas, un estruendo retumbó desde el fondo de la plaza. Un nuevo vehículo negro, más grande y amenazante que el anterior, se detuvo con un ruido ensordecedor. La multitud se apartó en un torrente de temor. Un hombre salió del auto, más imponente, más peligroso. Llevaba una chaqueta negra, su mirada fulgurante. «Rami, no tenemos tiempo. La situación se vuelve más crítica y tú sigues jugando con fuego», gritó con fuerza, su voz resonando como un trueno. Rami se tensó. «No puedes interferir. Esto es personal», le replicó, pero la firmeza en el hombre lo hizo retroceder. La presión aumentaba. Amina miró a Laila, a Farid, a Samir, sintiéndose atrapada entre la verdad y el horror. «¿Qué pasa ahora?», pensó, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a colapsar. ¿Era realmente parte de un legado ancestral? ¿Y qué significaba eso para su vida? ¿Para aquellos que amaba? Todo giraba. Acercó, levantando la vista hacia Amina. Una revelación peligrosa en sus ojos. «Debes decidir, Amina. ¿Qué lado vas a elegir?». La pregunta colgaba en el aire como una amenaza, y el peso de sus decisiones comenzó a desgarrar su corazón. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Tenía realmente el poder de cambiar el destino de todos? Las miradas se encontraron, y dentro de ello, la incertidumbre hacía que la angustia fuera insoportable. Y así, entre secretos y revelaciones, el destino de Amina colgaba de un hilo. La elección final estaba a punto de ser desvelada. Amina sintió que su corazón latía a 1000 por hora. La pregunta del hombre con la chaqueta negra pesaba más que cualquier otra cosa, como un eco que rebotaba en su mente. ¿Qué lado vas a elegir? Aquella tensión en el aire la envolvía, y se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino también el destino de todos los demás. Un escalofrío la recorría al pensar en la revelación de Laila.
Era como si un velo se hubiera levantado, mostrando un mundo del que nunca había sido parte. ¿Y si realmente era la clave de un ciclo oscuro? «No puedo ser parte de esto», murmuró, su voz sonando débil. Farid la miraba con desesperación, pero el miedo en su mirada era tangible. «Amina, escúchalos», insistió Samir atormentado. «Ellos manipulan la verdad. Tienes que salir de esto». Rami sonrió, satisfecho. Su risa burlona resonaba como un tambor en su cabeza. «No vas a poder escapar, Amina. La verdad es innegable. Ya hiciste parte de esto desde el principio». Con cada palabra, la presión en su pecho aumentaba. De repente, el hombre de la chaqueta negra dio un paso al frente, su mirada fija en ella. Había enojo y determinación en sus ojos. «No es solo un juego, Amina. Te están utilizando como un peón en su tablero. Hiciste un trato sin saberlo, y ahora es el momento de romperlo». La atmósfera se tornó pesada. La multitud contenía la respiración. Amina sintió que cada par de ojos pesaba sobre ella. Se sentía vulnerable, expuesta, y el dolor punzante en su brazo, donde la herida sangraba, le recordó elegir. En ese instante crucial, todo comenzó a moverse. La multitud empezó a agitarse. Un susurro recorrió la esquina. Se rumoreaba que había una reunión clandestina a punto de ocurrir. Se hablaban de cosas que Amina nunca había imaginado. Laila, con los ojos encendidos, dio otro paso adelante. «Amina, hay algo que no sabes. Tu madre». Las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Temía lo que iba a revelar. Los murmullos crecieron. ¿Qué más había en juego? «Tu madre no es quien dice ser». El rostro de Rami se tornó serio. Ella sabía todo sobre el pacto. Nunca fue solo una madre cualquiera. Era la guardiana de secretos que podrían destruirlo todo. Cada palabra era un golpe directo. Amina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía ser. La imagen de su madre salía a la luz, rodeada de recuerdos de amor y cuidado. ¿Por qué nunca habló de esto? Rami, viendo su confusión, continuó. «Ella es parte de la familia de los que te han perseguido. Todo este tiempo te ha estado protegiendo de su propia verdad. Te ha mantenido en la oscuridad». Las palabras se clavaron como dagas. ¿Eso explicaba sus raras ausencias? ¿Su instinto por mantenerla alejada de peligros desconocidos? Era un caos en su mente. Miró a Farid, buscando en sus ojos alguna señal de apoyo, pero él parecía tan perdido como ella, su mirada llena de tristeza y decepción. De repente, un grito emergió entre la multitud. Era un hombre, su rostro demacrado, que salió de la masa, con los ojos desorbitados. «Es una trampa. No confíes en ellos. Amina, corre». Su voz sonaba desgarradora, casi desesperada. El hombre de la chaqueta negra soltó un suspiro. «Es la última oportunidad, Amina. Si no eliges, perderás todo». Amina miró a su alrededor. El caos la envolvía. La tensión era electrizante. La multitud comenzaba a moverse, buscando una respuesta, y ella estaba en el centro de esa tormenta. ¿Qué pasado había herido tanto a sus seres queridos? Se sentía atrapada, a un paso del abismo. «¿En quién puedo confiar?», susurró, sintiendo que el peso en su pecho se hacía más insoportable. Y la multitud se dispersó en pánico, como si una sombra oscura se cerniera sobre ellos. La mirada de Farid se llenó de terror. «Debemos irnos, ahora». Pero antes de que pudiera tomarla de la mano, Rami se interpuso nuevamente. «No puedes huir de esto, Amina. Es solo el comienzo». El eco de esa verdad caló hondo. ¿Qué vendría después? Todo lo que creía conocer se desmoronaba, y la desesperación la apretaba como un lazo.
Los secretos encontrados eran la punta de un iceberg. Justo cuando pensó que había alcanzado la peor parte, el caos se intensificó. El dolor en su brazo palpitaba. El tiempo se detuvo y un grito resonó, ahogándose en el tumulto. Amina supo, en el fondo de su corazón, las respuestas que tanto temía estaban a punto de salir a la luz. Pero, ¿a qué precio? Cuando la neblina se despejase, ¿quedaría algo de esperanza? En ese instante, la elección se hizo más que crucial. Era una cuestión de vida o muerte. Amina estaba al borde de un colapso. El caos a su alrededor era ensordecedor. La multitud gritaba. Se movía como un mar en tormenta. El hombre de la chaqueta negra la miraba. Su expresión mezclaba desesperación e impaciencia. En su interior, Amina sentía que cada parte de su ser se retorcía. «Ahora o nunca, Amina», gritó, su voz reverberando en el aire, rompiendo el bullicio. El sonido de la explosión todavía resonaba en sus oídos. Los murmullos crecieron. La gente miraba con ojos de terror, ansiosos por la verdad que pulsaba en el aire. Laila estaba al frente, su rostro lleno de angustia. «Eres más fuerte de lo que piensas», gritó, pero el pánico la tenía atrapada. Rami, por otro lado, tenía una sonrisa burlona en sus labios. «No puedes escapar de tu destino. Deberías agradecer que al menos te lo estamos revelando, Amina». La angustia seguía creciendo. Con cada palabra de Rami, el nudo en su estómago se hacía más fuerte. No podía pensar con claridad. La mirada de Farid, llena de preocupación, la mantenía anclada, pero no podía confiar en él. La sombra del hombre con la cicatriz se alzaba como una amenaza palpable. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «Amina, ten cuidado». El hombre que había irrumpido previamente, herido y con la mirada desquiciada, saltó entre la multitud. Su rostro estaba cubierto de tierra y sangre. «No te dejes engañar». Su voz era una mezcla de desesperación y urgencia. El hombre de la chaqueta negra se volvió hacia el recién llegado. Su expresión se tornó oscura. «Cállate, no sabes de qué hablas». Pero el hombre, con esfuerzo, le respondió. «Es un juego de poder. Lo que te dicen no es todo. Amina, hay cosas que no has visto». El caos en la plaza vibraba. Algunas personas comenzaron a retroceder. El temor se estaba apoderando de ellos. Farid aprovechó el momento para acercarse a Amina. «Debemos irnos, ahora». Su voz era un susurro, cargada de miedo. Pero antes de que Amina pudiera responder, el hombre herido continuó. «La verdad es más oscura. Tu madre no es quien dice ser». Las palabras lo hicieron sentir como si le hubieran dado una puñalada. El rostro de Amina palideció. Todo su mundo comenzó a tambalear. «¿Qué quieres decir?», dijo, con cada palabra atorada en su garganta. Sus recuerdos de su madre se estallaban como vidrio hecho añicos en su mente. «Es parte de algo mucho más grande, Amina. La familia de Farid está conectada con el pasado de tu madre. El pacto no es solo un juego, tiene repercusiones. Te han estado utilizando». Una ráfaga de frío recorrió su columna vertebral. La indiferencia de Rami hacia su dolor se transformó en preocupación genuina. Y por un segundo se miraron, conectando como dos piezas que encajan. Amina se dio cuenta que, tanto Farid como Rami, estaban atrapados en un mundo mucho más complejo del que habían imaginado. La familia que creían conocer era un entramado de secretos envueltos en sombras. «Sale de aquí.
gritó Rami a sus hombres, indicando que se alejaran. Pero el pánico de la multitud era ya un incendio descontrolado. ¡No! Amina gritó, sintiendo el terror apoderarse de ella. La revelación la sacudió como un rayo. Tenía que saber la verdad. ¿Qué pactó mi madre? Laila se adelantó, su voz tan firme como un puño. Amina, no podemos perder más tiempo aquí. Si te quedas, esto solo terminará en desastre. Y justo cuando Amina sintió que su corazón estallaría de ansiedad, la multitud se partió. Unos hombres vestidos de negro se acercaron, sus miradas llenas de determinación. Uno de ellos, más alto que los demás, alzó la voz. Ha llegado la hora, Amina. El legado de la familia debe ser restaurado. Era como si el tiempo se detuviera. La mirada de Amina se centró en el hombre. Algo en su postura, su tono, la llenó de miedo. ¿Quién era realmente? ¿Qué pretendía? Sin poder contenerse, Amina retrocedió un paso, su mente girando como un torbellino, y en medio del caos sintió un profundo eco en su interior. Lo que venía ahora podía cambiarlo todo, la verdad que siempre había conocido. ¿Qué significa eso?, preguntó, con una voz que le costaba dominar. Las miradas se intensificaron, y el sudor frío le recorría la frente. Recuerda bien, Amina, el pasado nunca se olvida, y tu elección hoy decidirá el futuro. El hombre sin nombre. Sonrió siniestramente, y los murmullos de la multitud aumentaron. Amina sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Todo se deslizó al borde del abismo, mientras su voz crujía en su garganta. Había un poder escondido en su familia, y de inmediato lo entendió. Una revelación abrumadora que la llevó al límite. Había muchísima más en juego de lo que había imaginado. ¡No!, gritó, pero el caos se desató en pedazos. Un sonido rompió el aire, como un cristal rompiéndose, y todo se oscureció. ¿Era posible que el pasado de su madre estuviera vinculado a su destino? ¿Y qué significaría eso para ella? La última mirada de Rami la atravesó como un puñal, dejándola atrapada en un océano de incertidumbre. Amina comprendió que su vida dependía de una elección, y el tiempo se estaba acabando. ¿Cómo enfrentaría la tormenta que se cernía sobre ella? La verdad estaba a un paso, pero cerrar la puerta podría significar abrir otra aún más oscura. Amina sintió que el corazón le latía en la garganta. La atmósfera se había vuelto densa. La revelación del hombre con la chaqueta negra, su voz como un trueno, reverberaba en su mente. Todo lo que creía saber sobre su vida se esfumaba como un susurro en el viento. El legado de la familia debe ser restaurado, repitió, pero la multitud temblaba, dividida entre la confusión y el miedo. Desesperada, se volvió hacia Laila. ¿Qué significa eso? ¿Soy realmente parte de un legado? Dejes que te controlen. Tú decides. Pero los ojos de Rami brillaban con una intensidad inquietante. No puedes decidir nada, Amina. El pacto ya está sellado. Todo a su alrededor se sentía como un torbellino. El hombre herido, que había gritado para advertirle, ahora intentaba abrirse paso entre la multitud. Con su mirada furiosa, interrumpió a Rami. «No hables de lo que no sabes. Eres un traidor». La revelación estaba a punto de romperse como un cristal. Amina sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies. Samir apretó su mano, dándole apoyo. «Vamos, Amina, tienes que creerle». Pero la mirada del hombre con la chaqueta negra se endureció. «¿Tú de nuevo? La lealtad es una debilidad». Con una rapidez inquietante, el hombre se lanzó hacia Samir.
Amina gritó. Su voz se perdió entre los murmullos descontrolados de la multitud. El golpe fue brutal y Samir cayó al suelo aturdido. Samir gritó, pero ya no podía hacerlo. El caos se desataba a su alrededor. La gente corría, tratando de alejarse del peligro que se cernía en el aire. Desesperada, Amina giró hacia Farid. «¿Qué hacemos? Necesitamos salir de aquí». Pero un silencio profundo la detuvo. Farid la miraba, una sombra de culpa cruzando su rostro. «No puedo escapar de esto, Amina. Nunca lo he hecho». El hombre con la chaqueta negra se enderezó. Su expresión había cambiado. «El legado de tu familia puede liberarte o destruirte, pero aún hay algo que no sabes». Amina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo oscuro se cosía en el aire. ¿Qué más tenía que descubrir? «¿Qué es?», preguntó. Su voz apenas un susurro, pero llena de desesperación. El hombre sonrió, pero no eran dientes amistosos. Eran dientes de un depredador. «Tu madre, Amina, no solo es una guardiana de secretos. Ella es la clave para activar el legado. Lo que te han ocultado, lo que has heredado». «No», interrumpió Rami, pero era demasiado tarde. La mirada del hombre se enfocaba en Amina, revelando una verdad devastadora. «Tu madre ha estado manipulando todo desde las sombras». Amina sintió que el aire se le escapaba. Las palabras le golpeaban como un martillo. Su madre había estado involucrada en todo este lío, en este oscuro legado que parecía atraparla. ¿Por qué nunca le dijo nada? Y justo cuando comenzaba a procesar esto, él, hombre que había advertido sobre el engaño, levantó la voz. «Ella no es quien dice ser. Tu madre es parte de una familia que ha luchado contra la nuestra por años. No confíes en ella». El grito resonó como un trueno. La multitud contenía la respiración y Amina sintió que el tiempo se detenía. En un giro inesperado, el tema que parecía desmoronarse adquirió una nueva dirección. La confusión llenaba el aire pesadamente. Farid, Samir y Laila la miraban, buscando respuestas. La traición se dibujaba en cada rostro. La verdad acerca de su madre la golpeó en el estómago. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Cómo podía ser posible? ¿Era todo una manipulación? El caos se transformaba en un laberinto oscuro. La mezcla de emociones le drenaban la energía. «No puedo creerlo», gritó, sintiendo las lágrimas a punto de brotar. Ella solo quería respuestas, pero creyó que siempre había podido confiar en su madre. ¿Era eso lo que había hecho? ¿Traicionar a su propia hija? En el silencio que se hizo, Amina finalmente dejó escapar una pregunta cargada de angustia. «¿Dónde está mi madre ahora?». El hombre con la chaqueta negra sonrió con malicia. «Eso, Amina, es lo que aún no has descubierto, pero en breve puede que te enfrentes a una decisión definitiva». La multitud retrocedía, ávida por la verdad. Y en ese instante, el estruendo de un nuevo vehículo resonó, rompiendo la tensión en el aire. Era una camioneta negra. La puerta se abrió de golpe y su corazón se detuvo. Una figura conocida salió de las sombras. «¡Amina! ¡Ahí estás!». Era su madre, pero en su mirada había algo extraño, como si estuviera atrapada en un juego en el que no podía escapar. Y en ese instante, Amina supo que la verdad estaba a punto de revelarse. ¿Pero a qué precio? Amina sintió que el aire temblaba a su alrededor mientras su madre avanzaba entre la multitud, sus ojos llenos de anhelos y dolor. «¡Amina!», gritó, y su voz resonó como un eco lejano. Fue como si todos los recuerdos de su infancia volvieran a la vida, pero en ellos había un velo de secretos que se interponía entre ellas. «¿Por qué no me dijiste nada?»,
preguntó Amina, su voz quebrada, llena de preguntas que nunca había tenido el valor de hacer. La multitud observaba. En un silencio expectante, cada mirada un peso en su pecho. Tenía que protegerte, respondió su madre, los ojos llenos de lágrimas. Amina sintió un nudo en la garganta. Era una realidad que no podía ignorar. ¿Protegerme de qué? La ira y la tristeza se entrelazaban en sus palabras. Todo lo que amaba se tambaleaba en el abismo de lo desconocido. El hombre con la chaqueta negra interrumpió, su paciencia agotada. «Ya basta. Lo que está en juego es más grande que tú, Amina. Si no eliges ahora, perderás todo». El tiempo parecía haberse detenido. Amina miró a su madre y luego a Rami, quien la observaba con una mezcla de desafío y ansia. La verdad de su infancia, las conexiones ocultas que ataban su destino al de estos. Hombres la atrapaban como si fueran raíces de un árbol enorme y sofocante. «Tienes que decidir, Amina. ¿Vas a ser parte de esto?», dijo Rami, su voz cargada de necesidad. Amina liberó un suspiro profundo, el dolor de su herida palpitando en su brazo. Pero su mente, centrada en la elección, comprendió que no solo se trataba de ella. «No puedo permitir que me usen más». En ese instante, un destello de determinación iluminó su rostro. Se volvió hacia su madre. «Si estamos involucradas en esto, lo haremos juntas». Su madre asintió, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. «Juntas, siempre». Amina se dio cuenta de que la elección no era solo suya, era un sacrificio que necesitaría de todos. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó levantando la voz para que todos la escucharan. El hombre de la chaqueta negra sonrió, pero su mirada seguía siendo amenazante. «La única manera de detener el ciclo y tomar el control de tu destino es enfrentar a aquellos que nos han mantenido en la oscuridad». «¿Entonces hay que luchar?», preguntó Farid, la angustia en su tono notoria. «Exactamente», respondió el hombre. «Deben enfrentarse a los que quieren mantenerlos en la sombra. El legado necesita ser liberado». La multitud murmuró, y Amina sintió que el miedo se transformaba en un nuevo valor. «No estoy sola en esto. Nos tenemos los unos a los otros», gritó, su voz resonando en el aire. Justo en ese momento, un segundo vehículo negro llegó a la plaza, y las puertas se abrieron. Del interior apareció un grupo de personas, todas con expresiones decididas. Amina reconoció algunas caras, viejos amigos de su niño, otros que habían sido parte de su vida, los que habían querido protegerla desde el inicio. «Amina», gritaron, hoja su respiro entre el caos. Era su familia, y ahora estaban allí para ayudarla a reivindicar su vida. Amina sintió que una corriente de energía la recorría. En ese instante, supo que la batalla estaba por comenzar. Se dio cuenta de que su pasado, su madre y su familia formaban parte de un mosaico que había tardado años en completarse. «Este es nuestro momento», gritó. «No dejaremos que nadie nos detenga». Mientras se preparaban para enfrentar juntos la tormenta, el hombre con la chaqueta negra asintió. Los ojos brillaban. «Has hecho tu elección. El cambio está por llegar». El aire estaba cargado de emoción. La multitud a su alrededor vibraba con un renovado sentido de unidad. Y justo cuando estaban a punto de avanzar, un sonido ensordecedor resonó, seguido de una luz brillante, iluminando el cielo. «¡Prepárense!», gritó el hombre, y la realización les golpeó a todos. Este no era solo el final,
Era el inicio de una nueva historia, una que iba más allá de los secretos familiares y de la lucha por el poder. Amina miró a su madre, a Farid y a Samir, y mientras los demás se preparaban para enfrentar lo desconocido, comprendió que, aunque el futuro aún era incierto, un nuevo camino se trazaba. Pero mientras el eco de la explosión resonaba, una sombra desconocida cruzó su mente. ¿Sería este el camino correcto o solo un preludio de más caos y desconfianza? Antes de que pudiera preguntarse más, todo se volvió un torbellino de acción y luces, dejando un rastro de preguntas flotando en el aire. Pero antes de terminar, aquí viene lo más importante. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Compartir de inmediato este video con 5 amigos que necesiten conocer este final. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. La aventura continúa.